Como hemos dicho, el tema que traigo en esta mañana es la obra del Espíritu Santo, lo que es en la salvación. Y vamos a leer simplemente dos versículos que nos muestran indudablemente lo que es la plenitud de vida. Y lo vamos a leer en Romanos 8, 9 y 10. Después de todo lo que anteriormente viene diciendo, la palabra dice, sin embargo, porque sigue postrándose y comentando sobre lo que antes ha comentado, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí el apóstol se está refiriendo a los creyentes. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nos lo dice bien claro la palabra. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Que el Señor bendiga su palabra. El conocimiento de la vida en sí es una experiencia, además, excitante. Nacemos, vivimos, crecemos, y entonces hay muchos motivos, y entonces es excitante si nos paramos a pensarlo y a ver, por ser ocasión para gozo y gratitud de lo que estamos recibiendo, esa vida que hemos recibido, sin saber en ese momento nada más que, bueno, hemos recibido una vida porque así es la vida. Pero indudablemente, cuando después de ese nacimiento en el Señor, tenemos que reconsiderar si no hay crecimiento, la excitación da lugar a la desilusión. Y esto es lo que viene pasando en el mundo en general. Si no hay esa nueva vida en nosotros y pensamos y vemos y tenemos esa experiencia excitante de lo que es la vida, porque es que cuando nos paramos a pensar, vemos y decimos, Señor, esto es lo más grande que nos ha podido ocurrir. Pero cuando somos del Señor, todavía podemos gozarnos mucho más y decir, esta excitación es tremenda, pero cuando de verdad no hay crecimiento espiritual, porque el crecimiento natural va a seguir estando ahí, cuando no hay ese crecimiento espiritual, la excitación da lugar indudablemente a desilusión. ¿Cuántas familias, cuántos hombres, cuántas personas vemos desilusionadas de la vida? Que dicen, estoy amargado de la vida. ¿Qué ilusión tiene esa persona de lo que Dios en sí ha hecho en él? Porque es creación de Dios. Es creación de Dios. Dios se ha creado al mundo en sí y es creación y debe. Lo que pasa que no conoce todavía lo que la obra de Cristo vino a hacer por él, y entonces ahí viene esa desilusión. En un niño se espera el crecimiento físico, esto es lo que esperamos todos, como la madre que hoy ha presentado a Adal, ha presentado a su hijo, ese crecimiento físico, pero al mismo tiempo intelectual. Y ese crecimiento es necesario para enfrentar los tremendos desafíos que trae la vida. Indudablemente, hermanos, la vida es tremenda y trae unos desafíos. Hay unas veces que, aun siendo creyentes, estamos desazonados porque hay cosas que no vemos nosotros, que no es como quisiéramos que ahí está. Y entonces, esto ocurre también al mismo creyente, porque la vida en sí trae unos altos y unos bajos que no se llegan a entender. En la vida espiritual, indudablemente, debe haber una experiencia similar a ese crecimiento del que hablamos, ese crecimiento natural. Debe haber un crecimiento también espiritual, porque si verdaderamente no hay ese crecimiento, no podemos madurar. Y no maduramos en la experiencia de la salvación, de esa salvación que tenemos. Y nunca alcanzaremos nuestro potencial para Cristo, para lo que hemos sido alcanzados por Cristo. Si no maduramos, nunca llegaremos a tener ese potencial. Seremos siempre
perturbados por la inefectividad espiritual y perderemos mucho del gozo de la vida cristiana, esa vida cristiana madura que va madurando poco a poco. Entonces, podemos hacernos esa pregunta, o podríamos hacernos esa pregunta. ¿El crecimiento espiritual es un proceso que dura toda la vida? Sí. El crecimiento espiritual es un proceso que dura toda la vida. El apóstol Pablo, en Efesios 4, habló de un varón perfecto a la medida de la estatura en la plenitud de Cristo. Cristo ha puesto un listón en el cual tendremos que llegar, pero es tan alto y es bueno ir paso a paso madurando a llegar hasta ese listón. Sabemos que hasta que no estemos en la plenitud con el Señor, no vamos a llegar a estar en esa plenitud del conocimiento de Cristo Jesús. El crecimiento en la gracia, por lo tanto, es un proceso que dura toda una vida. Nunca nos sentiremos completos. Podemos ser más maduros que cuando comenzamos, pero tenemos todavía mucho crecimiento por alcanzar. El énfasis en la dimensión futura de la salvación implica que nuestra condición presente sea llevada indudablemente a su plenitud. En Efesios 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos dice que la vida cristiana puede compararse a un paseo en la noche mientras esperamos el día. El que haya leído en esta semana La Buena Semilla va a entender y a ver qué es esto, porque esto lo he extraído de ahí, de La Buena Semilla, y dice así, dice: mientras, comenzamos este recorrido, sin embargo, el amanecer está más cerca que cuando comenzamos este recorrido. Sin embargo, todavía no ha amanecido. Mientras tanto, debemos confiar en Dios para llegar sanos y salvos a nuestro destino. No podemos ver hasta el fin el camino que tenemos por delante, pero la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y confiamos en que nos llevará a nuestro destino, porque por fe andamos, no por vista. La fe consiste en dar el primer paso, incluso si no se ve la escalera completa. Este es un dicho de Martin Luther King. Hermanos, andamos por un sendero que nos conduce al cielo, pero no estamos solos. Jesús ya nos precedió de antemano. Él alumbró el camino y nos acompaña en nuestro viaje en cada etapa del recorrido, incluso cuando atravesamos momentos difíciles. El Señor está con nosotros. Tenemos que la palabra salvación significa rescate y liberación en el sentido más amplio. Salvación implica liberación de cualquier situación amenazante. Es posible encontrar muchísimas ilustraciones de este significado en nuestro caminar diario y en muchas crisis diarias. Por ejemplo, tenemos un caso de hace varios años. Un avión se estrelló en un río y se perdieron muchas vidas, pero una azafata pudo escapar del avión a través de una puerta delantera, sacudida por el impacto del accidente y por las aguas heladas del río. Y estando así en esa situación, era totalmente imposible que alcanzara la orilla. Alguien casual que pasaba por allí, viendo el peligro que corría esa azafata y el riesgo a su propia vida, se arrojó al río y la salvó a un lugar y la llevó salva a un lugar seguro. Esa persona salvó indudablemente su vida física. Esa persona ha salvado su vida. Por eso, salvación llega a ser una palabra comprensiva
que resume todas las bendiciones que resaltan de la actividad salvadora de Dios en Cristo, y este es el significado de salvación en expresión que nos encontramos aquí en varias citas bíblicas. Por ejemplo, en Tito 2 tenemos que nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Por tanto, tenemos que la gracia divina y el mérito humano son totalmente opuestos. La gracia divina es siempre un regalo. O sea, la gracia es un regalo, nunca una recompensa por servicios prestados. Esa gracia que esa azafata tuvo, un regalo que ese hombre se decidió y la salvó. Pero no es por servicios prestados el que tuviera esa obligación que él está cobrando por eso. No, esa es una gracia. En el Antiguo Testamento, Dios obró muchas liberaciones, pero ninguna de ellas es comparable a la que brindó Cristo. Todo lo que precedió a Cristo era parcial y preliminar. Solamente en Cristo Dios ha provisto salvación definitiva. En Cristo Jesús tenemos salvación definitiva. Y como todas las demás obras de Dios, hacia el exterior de sí mismo, la salvación es una obra, que todo creyente así sabemos, es una obra trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los que por gracia sois salvos, los que por la gracia de Dios somos salvos, deberíamos reconocer el papel de cada una de las tres personas, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas divinas que actúan constantemente en nuestra salvación, y además darle gracias por todo ello. Estamos dando gracias cada momento por cualquier circunstancia, y esta es una que no se nos debe de pasar por alto: dar gracias por la salvación en el conjunto trinitario, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Lo que enseña la Biblia sobre la salvación se puede dividir en dos grandes apartados, como puede ser el primero, la salvación efectuada, y el segundo, la salvación experimentada. ¿A qué se refieren estos dos apartados y en qué son distintos? Básicamente, la salvación efectuada se refiere a lo que hizo el Señor Jesucristo para salvarnos por medio de su encarnación, su vida y su muerte, y sobre todo su resurrección y su ascensión. Toda lo que es la obra completa del Señor. Mientras que la salvación experimentada se refiere a la experiencia de la salvación de la vida de cada persona que se salva. Es decir, lo que se puede definir como la experiencia de la conversión o llegar a conocer al mismo Señor. La salvación de las personas que se salvan se efectúa hace ya más de 2000 años, pero se experimenta durante la vida de cada persona que llega a ser salva. En términos generales, la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Hijo, fue quien realizó la salvación, pero se experimenta gracias a la obra de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Es a través de ella quien experimentamos la salvación. Cristo Jesús dio su vida para rescatarnos, pero el Espíritu Santo obró. Cristo, por eso, no es solamente el instrumento de nuestra salvación, sino también es la causa y la materia de nuestra salvación. Cristo Jesús. Y esta distinción se confirma a lo largo de la Escritura en Juan 3:16, un versículo que le conocemos y es conocidísimo por todos, que nos dice de tal manera, y cuando dice de tal manera es tan extenso, de tal manera amó Dios al mundo, y aquí está incluyendo a todo el mundo, creyentes y no creyentes, porque es creación de Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel
todo aquel que en él crea, o sea, que tiene que creer, ya es criatura de antemano porque es creado por Dios. Pero ahora es nacido. Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es nacido de nuevo. Y entonces es cuando empieza a gozar de esa salvación. Porque esa salvación es operada en una realidad que se desarrolla constantemente, o sea, en el presente. Hoy sigue desarrollándose esa salvación en el presente. Ayer se desarrolló y mañana se desarrollará igualmente. Pablo, por ejemplo, en 1 de Corintios describe la palabra de la cruz como poder de Dios para aquellos que se salvan. Para aquellos que se salvan. Y es actual, es constante, no es una cosa de allá, de atrás. No, eso es de atrás, de hoy y de mañana, hasta que estemos en su presencia. Cuando tratamos de enfrentar la maldad sin la ayuda de Cristo, siempre nos gana esa maldad, haciéndonos pecar sin conciencia ni freno. Dice Romanos, la ira de Dios entonces se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y Jesucristo nos ha ganado con su obediencia, nos ha dado su favor, el favor del Padre, y Cristo satisfizo por nosotros y por nuestros pecados, pagó la pena que deberíamos nosotros haber pagado. Jesucristo nos ha ganado, y nos ha ganado con su obediencia, la obediencia al Padre, porque ha sido obediente a esa misión que tenía que cumplir en la tierra, y que Él vino sabiendo lo que le iba a acontecer, y llegó hasta el final de todo. Con su sangre y su muerte, Jesucristo ha satisfecho por nosotros el juicio de Dios. Los apóstoles también afirman con claridad que Jesucristo ha pagado el precio del rescate para que quedáramos libres de la obligación de la muerte. Por eso Pablo dice en Romanos 3 que siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí estamos nosotros así, por esa fe que nos llevó al reconocimiento de la verdad, al reconocimiento de que Cristo había venido a padecer por todos nosotros y a comprarnos por ese precio que pagó en la cruz del Calvario. Tenemos en 1 de Corintios que nos dice: hemos recibido el Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para darnos luz, para darnos entendimiento, para que reconozcamos la obra de Cristo en nuestro favor. El apóstol Pablo habla de sí mismo y de los demás creyentes, pero esta vez contrasta el espíritu del mundo concedido con el Espíritu Santo y afirma que los creyentes, todos aquellos que hemos creído en el Señor, han recibido este último con el fin de que sepan lo que Dios les ha concedido. Es decir, existe un conocimiento espiritual que solo los verdaderos creyentes poseen y lo tienen gracias a la obra de la iluminación del Espíritu Santo. Segunda de Corintios dice en 3, 15, 17: el velo está puesto sobre el corazón de aquellos que todavía no conocen al Señor, pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se quitará, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. El velo sobre los corazones de los inconversos es otra forma distinta de expresar lo que es la ceguera espiritual, que es la condición natural de las personas, de toda persona humana que tenemos antes de conocer al Señor, antes de ser
regenerados. Pero el apóstol Pablo explica que en el proceso de la conversión de una persona, ese velo, lo que es esa ceguera que tenía anterior, se quitan, porque el Señor es el Espíritu, y el Espíritu es el que le da luz y capacidad y le quita ese velo, esa ceguera, y por eso donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué? El por qué. Porque el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es, como hemos dicho, quien quita el velo del corazón de las personas en la conversión, produciendo así una nueva libertad espiritual que poseen todos los creyentes verdaderos. Y esto es fruto de la obra de iluminación del Espíritu Santo, que quita el velo, es decir, la ceguera espiritual de los corazones de las personas que nacen de nuevo. Hay esa ceguera que aquellas personas que antes estaban y no veían, ahora el Espíritu Santo ha quitado ese velo, esa ceguera, y entonces ya ven de otra forma distinta, porque el Espíritu Santo da vida y regenera. En Tito 3 dice que el Espíritu Santo es no solo quien nos regenera, sino también quien nos renueva. Esta obra de renovación de nuestra naturaleza desde adentro, que es lo que vemos en Romanos 12:2, al presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivos a Dios. Y en Colosenses 3:10 el apóstol Pablo nos dice que la nueva clase de vida que el creyente viene ya a experimentar y experimenta mediante la unión con Cristo crucificado y resucitado, implica haber puesto fin a todas las cosas de atrás, tales como la ira, el enojo, la envidia, todo eso que entonces tenía, eso tiene que dejarlo. Y entonces en él se experimentan cosas nuevas, un cambio totalmente distinto. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo es la que progresivamente nos hace reflexionar el carácter de Cristo. Está obrando constantemente en nosotros y nos hace reflexionar sobre la obra de Cristo. El postreradad, como ya sabemos todos, demostrando la imagen de Dios que Él nos propuso al crearnos. Dios en la creación propuso ya una imagen, pero caímos en la tentación, pecamos y por naturaleza, o sea, pecó el hombre, por naturaleza somos pecadores. Pero Dios preparó otra instancia para que no esté constantemente en esa vida. Preparó la obra en su Hijo. Vino el Hijo a este mundo con ese propósito de rescatar, de dar libertad a ese hombre que en esa libertad, en ese libre albedrío, vino al reconocimiento de que era pecador y al reconocimiento de la obra de Cristo en la cruz y a lo que vino a hacer el Señor. En Romanos 8 dice: no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es que no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni nosotros siquiera, aunque el Señor no vino a abolir la ley, pero estamos en el periodo de la gracia, pero aquellos que dentro del periodo de la gracia hemos reconocido que somos pecadores, reconocemos lo que la ley estaba preparando ya en el Antiguo Testamento. Dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
¿Quién hace pecado? ¿Quién peca? ¿Quién hace pecado? ¿Quién peca? Eso está clarísimo. ¿Y quién peca? Pues mirad, e inclusive nosotros, como creyentes, hay algunas veces que involuntariamente, no como el mundo, que ya generalmente ya en sí lleva ya el germen del pecado, el creyente, hay a veces que pecamos involuntariamente, pero cuando reconocemos que hemos pecado, vamos al mismo Señor y le pedimos perdón de ese pecado. Y entonces somos limpios, porque Dios nos ve sin pecado alguno a través de la sangre de Cristo y nos ve inmaculados sin mancha. Pero somos humanos, igual, somos humanos, nada más que con esa diferencia de que tenemos el Espíritu de Dios, que es el que nos va guiando por esa sendera hacia la eternidad. Pero ya estamos viviendo el gozo de esa vida aquí en Cristo Jesús. La razón del por qué la muerte de la carne es muerte. Ciertamente, siendo enemigos hemos sido reconciliados con Dios, y esto no quiere decir que en ningún sentido que haya cambiado la naturaleza de la carne. Seguimos siendo, como venimos diciendo, seguimos siendo el mismo en la carne. De pequeños somos pequeños, vamos creciendo, después vamos envejeciendo, pero seguimos en la carne siendo el mismo. Hemos sido reconciliados con Dios, y esto no quiere decir en ningún sentido que haya cambiado, como decíamos, la naturaleza de la carne. Por lo contrario, como vemos en Romanos 5:10, cuando éramos enemigos, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte con Cristo fuimos transferidos al Cristo resucitado. Mas la carne, como se puede comprobar, permanece sin cambio ninguno. La carne permanece sin cambio alguno. Hay los hechos que la carne, efectivamente, que es lo que va a demostrar ante el pueblo de que hemos cambiado. Por sus hechos los conoceréis. Yo no puedo negar a aquel que me dice: yo soy creyente, he creído en el Señor. No puedo ponerlo en duda, jamás lo pondré en duda. El Señor sabe, pero hay parte de la palabra que dice: por sus hechos los conoceréis. Entonces ahí me queda, pero personalmente yo no puedo decirle a él: oye, no has creído, o a ella, no has creído, ¿no? Yo no puedo decir esas cosas. Dice Efesios: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y esto es maravilloso, indudablemente, que nos haya dado vida. Esta es una muy conocida y maravillosa exposición paulina. Nos enseña que los creyentes en Éfeso habían sido lo que habían llegado a ser y cómo había sucedido esa transformación que habían tenido. Y es sin duda este texto de Efesios 2, 1-5, el texto bíblico más claro, yo para mí así lo veo, sobre el estado de muerte espiritual de todas las personas no regeneradas. No regeneradas. Las personas que no tienen a Cristo están, como venimos diciendo, espiritualmente muertas. Los verdaderos creyentes son los que estaban espiritualmente, o sea, están en esa vida espiritual ahora, pero que también estaban, como hemos dicho, sin vida y sin esperanza cuando estaban muertos espiritualmente. Dice Juan 3:6, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, cuando se está refiriendo al Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y estas conocidas palabras del Señor a Nicodemo
parece contrastar a la persona regenerada con el Espíritu Santo, con la persona que no lo es. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne es sin duda el ser humano en su natural condición espiritual, porque somos alma, cuerpo y espíritu. Es el cuerpo, alma, cuerpo y espíritu, pero ese espíritu no es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo cuando hemos nacido de nuevo, cuando estamos en esa luz espiritual del Señor. Por eso dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Más claro, imposible. Y la vida, esa vida es a la que se refiere, es claramente no la vida física, sino la vida espiritual. El Espíritu es el que da vida, y se está refiriendo a la vida espiritual. ¿Por qué nos envió Dios el Espíritu Santo? Esta es una pregunta muy razonable. Podemos decir, indudablemente, en 1 Corintios 12 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino el Espíritu Santo. Y Dios envió al Espíritu Santo para darnos luz, para dar claridad, para que entendamos bien lo que es la obra del Señor. Y como decía, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino el Espíritu Santo, a primera vista parece algo exagerado. Lo decimos, Jesús es el Señor. Claro que lo podemos decir. Pensamos, cualquier cosa puede llamar cualquier persona puede llamar al Señor, llamar a Jesús Señor, cualquiera, si quiere. Pero entonces, ¿qué es lo que quiso decir aquí el apóstol Pablo con estas palabras? Nadie puede llamar a Jesús Señor. ¿Qué es lo que quiso decir aquí? En primer lugar, parece evidente que no solo se trata de pronunciar las palabras, no solo se trata de eso. Esas palabras, Jesús es el Señor. Esto supone todavía mucho más, porque para decirle Jesús es el Señor, hay que conocerle y reconocer de verdad, reconocerle como Señor y creer que Él es el Señor como el verdadero Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, Pablo está diciendo que eso solo se puede hacer de corazón, no de cualquier forma, de corazón, influenciado indudablemente por la obra del Espíritu Santo. No es algo humano, natural, que eso sobresalga cuando decimos Jesús es mi Señor. Es una cosa que sale de lo más profundo. Tito 3 dice, nos salvó por su misericordia, por la renovación del Espíritu Santo. La renovación espiritual es ni más ni menos que la salvación. ¿Cómo fuimos salvados? No por obras alguna nuestra, tampoco por la misericordia, por nuestra misericordia. En tercer lugar, el lavamiento de la regeneración fue la que influenció en nosotros, y la renovación del Espíritu Santo también ha sido la que influenció en nosotros. Y el Espíritu Santo fue el que nos hizo nuevas criaturas, nos aplicó la salvación en el Hijo, y nuestro Señor Jesucristo fue quien llevó a cabo la obra. Y una vez más, es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, a quien se le atribuye también la aplicación de la salvación, y en su experiencia por parte de la persona, el nuevo nacimiento y la regeneración espiritual. Como ya hemos visto, ya vamos a terminar, el Espíritu Santo es quien lleva a las personas al arrepentimiento, a la fe y a la incorporación en Cristo. Y el creyente, una vez ha saboreado la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo, o dicho de otra forma, la participación conjunta del Espíritu Santo, es dichoso en cuanto a su elección como hombre caído. Toda experiencia relativa a Cristo es también una experiencia con el Espíritu Santo, en cuyo intermedio recibimos, o por cuyo intermediario recibimos a Cristo. Y en este fascinante pasaje que hemos estado meditando en esta mañana y que hemos visto, Pablo reconoce que el Espíritu de Dios, ya desde los días del Antiguo Testamento, no era otro sino que el Espíritu de Cristo, el Espíritu que moraba en Cristo y que en Cristo nos fue dado. El Espíritu es quien hace que Cristo sea real para nosotros. Por esta razón, Jesús, en el Evangelio de Juan, puede prometer que mediante la llegada del Espíritu Santo, no solo Él mismo regresará y morará en sus discípulos cuando venga a buscar a su iglesia en este mundo. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén.